Buenas, vamos a comenzar con la resolución de problemas del tema 5. Concretamente, vamos a empezar por el tema 1 y, como siempre, vamos a ir desagregando la información que nos va apareciendo en el enunciado y a partir de ahí vamos a resolver el problema. Dice, problema 1, suponga la economía abierta caracterizada por las siguientes ecuaciones de comportamiento, ¿de acuerdo? Y las ecuaciones de comportamiento las voy a ir copiando aquí, ¿vale? El problema 1 sería el consumo es igual a 65 más 0,8 por la renta disponible. La inversión sería igual a 80 menos 10 por el tipo de interés real. Gasto sería el gasto público 250. TAU, el impuesto sobre la renta, sería del 20%, 0,2. Las transferencias por parte del Estado serían iguales a 0. La componente autónoma del tipo de interés RA es 1. El nivel de precios de la economía es 3,7. El parámetro A, que mide la diferencia en la regla monetaria entre el nivel de precio de la economía y el nivel de precio objetivo, vale 1,5. B, que es el parámetro que va multiplicando el nivel de renta, el nivel de producción, que es igual a 0,01, ¿de acuerdo? Por otro lado tenemos las NXA, ¿de acuerdo? Que hace referencia a las exportaciones netas, a las exportaciones que vale 357,78. X son los parámetros que van multiplicando en la función de las ecuaciones, ahora lo vamos a ver, ¿vale? Bueno, sería, vale, 0,4, vale. M sería 0,6, V sería 0,5, Q sería 0,8, Q sub A, que es la componente autónoma del tipo de cambio, que es 1,4. El tipo de interés, lo voy a poner aquí, el tipo de interés extranjero es 3,8 y el nivel de producción extranjero sería 1100. Vale. En base a esto, pues nada, nos piden el enunciado determinar las funciones ISRM, con lo cual, ¿qué vamos a empezar? Vamos a empezar por la función IS, ¿de acuerdo? Entonces, en el apartado A nos piden que calculemos la función ISRM. Vamos a empezar por la función IS. La función IS, fijaos, para ello cojo el nivel de producción, que sería igual a el consumo, 65 más 0,8 por ID, la función de consumo, ¿vale? Pero la renta disponible ya sabéis que es el nivel de renta menos la renta disponible es 1 menos tau, que es el 0,2, ¿vale? Por I, ¿vale? Todo esto multiplicando el 0,8, que el 0,8 es la proporción marginal a consumir, más la inversión 80 menos 10 por R, que es el tipo de interés, más 250 más las exportaciones netas, ¿de acuerdo? En este caso lo que necesitamos calcular son las exportaciones netas, con lo cual las exportaciones netas, ¿vale? Sería 357,78 más 0,4 por I estrella, que es el nivel de renta exterior, menos 0,6 por el nivel de renta nacional, menos 0,5 por Q, ¿no? Donde Q es el tipo de cambio real, ¿de acuerdo? Fijaos, 357,78, la componente autónoma de las exportaciones. 0,4 es la X que va multiplicando es el parámetro que va multiplicando la renta extranjera. 0,6 es la M que va multiplicando el nivel de renta nacional. 0,5 es la V que va multiplicando el tipo de cambio real. Por otro lado, el tipo de cambio real, Q,
se define como la componente autónoma, ¿vale? Que es 1,4 más 0,8. 0,8 es Q minúscula, ¿de acuerdo? Por la diferencia entre el tipo de interés nacional menos el tipo de interés del extranjero, que en nuestro caso el tipo de interés extranjero lo tenemos aquí, que es 3,8, ¿de acuerdo? A partir de aquí, lo único que tenemos que hacer es un sistema de ecuaciones en el cual, si os fijáis, lo único que tengo que hacer aquí es sustituir la Q aquí, ¿de acuerdo? Y sustituyendo esto, pues ¿qué ocurre? Conozco la Y estrella, sí, que es 1100, con lo cual el nivel de renta nacional lo tengo, la Q la sustituyo, me va a quedar solo en función del tipo de interés nacional, con lo cual, fácil. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Sustituyo y tengo que las exportaciones netas igual a 357,78 más 0,4 por el nivel de renta extranjero. Pero ya si queréis el nivel de renta extranjero lo voy a poner. ¿Por qué? Porque lo tengo aquí. ¿Vale? Fijaros que es 1100 por 1100, ¿vale? Menos 0,6, que es el nivel de renta nacional, menos 0,5 por Q. Pero Q ya sabemos cuánto es 1,4 más 0,8 por el tipo de interés nacional por 3,8 menos 3,8, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Ya lo único que tengo que hacer aquí sería sustituir, ¿vale? Y fijaos, yo sustituyo las exportaciones netas, si sustituyo las exportaciones netas, es decir, vamos a ir por pasos. Primero, el tipo de cambio real lo sustituyo en la ecuación de las exportaciones netas. Las exportaciones netas, sustituirlo me queda esta ecuación. Esta ecuación la sustituyo en la función IS, ¿de acuerdo? Con lo cual, si opero, fijaos que aquí al introducir esto aparece el tipo de interés real nacional que va a aparecer aquí, con lo cual podremos reagrupar términos y por otro lado aparece el nivel de renta o nivel de producción nacional, que lo único que tendré que hacer es pasar al lado izquierdo de la ecuación y aparecerá dividiendo, ¿vale? Con lo cual, aquí lo único que tenéis que tener en cuenta es que hay que operar, ¿vale? Tampoco me preocupa mucho, es decir, no me causa mucha dificultad, ¿vale? Tendremos que operar un poquito, ¿vale? Pero yo confío en que ya sois capaces de hacer una ecuación, ¿de acuerdo? Con lo cual, básicamente, exportaciones netas y tipo de cambio real, sustituir el tipo de cambio real en las exportaciones netas sustituyendo el tipo de cambio real, que es esto de aquí, lo introduzco en la función IS. Y de aquí lo único que tengo que hacer es despejar el nivel de renta, ¿vale? Y me va a quedar en función del tipo de interés, ¿de acuerdo? Con lo cual, que aparece por aquí, ahí reagrupando términos, ¿no? Con lo cual, la expresión final, yo sé, supongo que ya sabemos hacer ecuaciones de primer grado, ¿de acuerdo? La función IS final sería el nivel de renta, 1193,6, partido 0,96, menos 10,4, partido 0,96 por el tipo de interés real, ¿vale? Nacional. ¿Qué ocurre? Que como podéis observar, la relación lo primero que tengo que observar para ver si está bien es que el tipo de interés real tiene una relación negativa si lo comparo con el nivel de producción, ¿vale? Y solo me va a quedar en función del nivel del tipo de interés, ¿de acuerdo? Por otro lado, la función RM, ¿vale? La función RM, si queréis utilizo, a ver el gris cómo se ve. RM, vale, se ve bien. Bueno, la función de RM ya sabéis cómo es, ¿no? El tipo de interés real es igual a la componente autónoma. La componente autónoma del tipo de interés real es RA, que vale 1, más 1,5, que es el parámetro A, que va multiplicando al diferencial entre el nivel de precio de la economía por el nivel de precio esperado, ¿no? Es decir, de la política monetaria. Con lo cual, la diferencia sería 3.
2,7 el nivel de la economía y 2,5, bueno, el esperado, el objetivo, perdón, ¿vale? Nivel de precio objetivo, ¿vale? 3,7 menos 2,5, ¿vale? Bueno, A ya sabemos cuánto es, porque lo tenemos por aquí, que es 1,5. Y ahora, más B, que es el parámetro que va multiplicando al nivel de producción, ¿vale? Que es 0,001, ¿vale? Por el nivel de renta, ¿de acuerdo? Con lo cual, de aquí, ya si despejo términos y multiplico y demás, básicamente lo que tengo que tener en cuenta es que el nivel lo diré. El tipo de interés real es 2,8, es decir, deshaciendo esto de aquí, más 0,001 por el nivel de renta, ¿vale? Entonces, los valores en equilibrio, ¿cuándo se cumplirán? Se cumplirán los valores en equilibrio siempre y cuando la IS sea igual a la RM, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué opciones tengo? Tengo dos. O sustituyo la I en el nivel de tipo de interés y el tipo de interés después lo sustituyo en la I, ¿vale? O al revés, ¿no? Con lo cual, básicamente, aquí no hay mayor dificultad, como queráis. Si queréis, sustituyo la I la IS, sustituyo el tipo de interés real. Fijaros que sería meter aquí el 2,8 más 0,01 por I, ¿de acuerdo? Y como aparecería en el lado derecho de la ecuación, la que está multiplicando la I lo paso al otro lado de la ecuación, ¿de acuerdo? Con lo cual no tiene mucha dificultad. Con lo cual, ¿cuáles son los valores de equilibrio? Pues primero, en la función IS sustituyo la RM y obtengo que el nivel de producción, ¿de acuerdo? Es 1200, los niveles de equilibrio iniciales, ¿vale? Y el tipo de interés real, una vez que tengo aquí el 1200, lo único que tengo que hacer es sustituir aquí, ¿vale? 1200 por 0,001 por 2, más 2,8, con lo cual el tipo de interés real en equilibrio, ¿vale? Sería de el 4%, ¿vale? Esto lo dejo a vuestro trabajo porque tampoco tiene mucha mayor dificultad, ¿vale? Por otro lado, tenemos que calcular el nivel ISRM, nos quedaría por calcular, bueno, hemos calculado la función ISRM, determinar los niveles de renta. Ah, bueno, ya hemos hecho el B, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya sustituyendo los valores hemos hecho el B, ¿vale? Con lo cual, la ISRM es esta y la B sería sustituir, ¿vale? Aquí está el apartado A, ¿vale? El apartado C, fácil, ¿no? Porque el apartado C dice determinar el tipo de cambio real en equilibrio. Ya hemos puesto la ecuación del tipo de cambio real en equilibrio. Tipo de cambio real en equilibrio, lo único que tengo que hacer es sustituir el nivel de renta, ¿vale? Y el tipo de cambio real, ¿vale? Sería, sustituir aquí, ¿vale? Con lo cual, la Q mayúscula, que es el tipo de cambio real, ¿vale? Sería 1,4 más 0,8 por 4 menos 3,8, ¿de acuerdo? Con lo cual, sustituyendo ahí, ¿vale? Sería 1,56, con lo cual, ¿qué ocurre? Que el tipo de cambio real sería 1,56, ¿vale? Si os fijáis, el tipo de cambio real, o si recordamos de clase, era TCP, ¿vale? Partido los precios extranjeros, ¿vale? Que esto al final es 1,56, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos de interpretar esto? Pues tenemos que interpretar que más bienes, ¿vale? Perdón, mis bienes, es decir, los nacionales, son relativamente más caros, ¿de acuerdo?, que los del exterior, ¿vale? Es decir, que el tipo de cambio real sea 1,56 quiere decir que para el precio exterior, para poder comprar los mismos bienes es decir, en el exterior, tendría que dar en el interior, perdón, el tipo de cambio, ¿vale? Para un extranjero tendría que pagar con su propia moneda, ¿vale? 1,56
unidades monetarias de su propia moneda. Si fuera exactamente lo mismo, si fuera igual a 1, querríamos decir que costaría lo mismo comprar en el extranjero que en el interior del país, ¿no? En cambio, si fuera menor que 1, sería más barato comprar en el interior que en el exterior del país, ¿vale? Entonces, tengo que interpretarlo como que los bienes nacionales son más caros que los del exterior, ¿vale? Porque este parámetro es mayor que 1, ¿de acuerdo? Deberíamos de introducir la gráfica del equilibrio, ¿vale? Con lo cual, esto ya lo dejo para vosotros, porque en clase es exactamente la misma que hemos hecho en clase, ¿vale? Para no estar alargando las clases habiendo hecho lo mismo, ¿no? Y el apartado D dice determinar la demanda agregada para la economía abierta. Bueno, pues nada, vamos a poner la demanda agregada. La demanda agregada, apartado D, ¿vale? Sí. Demanda agregada, ¿vale? Sería el nivel de precio, estaría en función del nivel de producción, ¿vale? La IS la hemos calculado anteriormente, ¿vale? Sería 0,96 por el nivel de renta es igual a 1193,6 menos 10,4 por el tipo de interés real, ¿vale? Y la RM sería igual a menos, atendiendo a lo que hemos hecho anteriormente, ¿vale? Aquí está la RM, ¿no? ¿Vale? Aquí está, ¿vale? Entonces, atendiendo a esto, la demanda agregada de la economía abierta, ¿vale? Pues sería menos 2,75 más 1,5 por el nivel de precio de la economía más 0,001 el nivel de renta, ¿de acuerdo? Si sustituyo la RM en la IS, es decir, esto de aquí, la RM, el tipo de interés en el nivel, en la IS, ¿vale? ¿Qué es lo que obtengo? Básicamente, el tipo de interés real lo introduzco aquí, ¿vale? Y llego, fijaros que me queda en función del nivel de precio, ¿vale? Con lo cual aquí voy a arrastrar el nivel de renta al introducirlo aquí, ¿vale? El nivel de precios objetivo que queda en función del nivel de producción sería básicamente 1222,2 aproximadamente, ¿vale? 15,6, ¿vale? Menos 0,9704 partido 15,6 por el nivel de renta. Y fijaros que el nivel de precio objetivo estaría en función del nivel de producción. Básicamente lo único que he hecho ha sido introducir el tipo de interés real en función de la IS, ¿vale? Y esta es lo que sería la función de demanda agregada. Ya si queréis ponéis los cocientes, los números, ¿vale? Los dos decimales, como queráis llamarlo. Entonces la función de demanda agregada la función de demanda agregada, ¿vale? Mide la relación inversa entre el nivel de precios y el nivel de producción, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que cuando sube el nivel de precios de la economía, el nivel de producción disminuye. O alternativamente, si disminuye el nivel de precios de la economía, sube el nivel de producción, ¿vale? Bueno, este ejercicio no tiene mucha dificultad porque lo único que tenemos que hacer es entender que tenemos que sustituir la ecuación y la mayor dificultad está en no equivocarme con los signos a la hora de despejar la ecuación, ¿vale? Por lo tanto, os invito a que lo realicéis. Si tenéis cualquier tipo de duda, pues como siempre, pues me lo preguntáis y yo lo trato de resolver lo antes posible, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ir al ejercicio número 2, ¿vale? Fijaros que el ejercicio número 2 es muy parecido, ¿vale?
Fijaros que tenemos un nivel de consumo, tenemos un nivel de inversión, un gasto público, TAU, que es el impuesto sobre la renta, las transferencias del Estado, la componente autónoma de la RA, ¿vale? Los precios nacionales, el nivel de precio objetivo, ¿vale? Entonces tenemos prácticamente la misma información, si no me equivoco, ¿vale? Y me está pidiendo determinar la función ISRM, determinar los niveles de renta en millones de unidades monetarias, el tipo de interés real en equilibrio, determinar el tipo de cambio real en equilibrio y determinar la demanda agregada de la economía abierta. Con lo cual me están pidiendo básicamente lo mismo, ¿vale? No obstante, nosotros aquí lo vamos a hacer un poquito más escueto, ¿vale? Un poquito más escueto, es decir, no voy a desarrollarlo por completo porque tampoco tiene mucha mayor dificultad, ¿vale? Pero en base a la información que tengo aquí en el enunciado, por ahorrarme de escribir básicamente lo mismo, voy a utilizar la información que aparece en el enunciado, ¿vale? Para la realización del ejercicio. Entonces, en el apartado A, lo primero que me están pidiendo es la función IS, ¿vale? Con la función IS, ya sabéis, tengo que calcular el nivel de renta en función del consumo, la inversión, las transferencias, en este caso es cero, el gasto público, ¿vale? Y las exportaciones netas, ¿vale? Que las exportaciones netas lo que tenemos que calcular en función de, pues básicamente lo mismo que hemos hecho anteriormente, ¿no? Entonces, la I es igual a 32 más 0,8 por 1 menos 0,2, que es tau, ¿vale? Por el nivel de renta, ¿vale? Más 176,75 menos 5 por R más 350 más las exportaciones netas, ¿vale? Que esto es lo que tenemos que calcular. ¿Cómo lo vamos a calcular? Pues nada, las exportaciones netas tienen su componente autónoma, que es 151,43, ¿vale? Y fijando la información que aparece aquí, ¿no? En el enunciado, ¿vale? Más el parámetro que va multiplicando ahí estrella, que es 0,5, que es X, ¿vale? Con lo cual 0,5 por el nivel de renta extranjero, menos 0,6 por el nivel de renta, menos 4,58 por el nivel perdón, el tipo de cambio real, ¿vale? El tipo de cambio real es igual a su componente autónoma, que es 1,48, que es la que tenéis aquí, 1,48 más 3,1 por el tipo de interés nacional menos 0,5. Vale, partimos de esta base, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues nada, tengo que sustituir el tipo de cambio real, ¿vale? Me quedará en función del tipo de interés real, ¿vale? Nacional, y a su vez estas exportaciones las voy a sustituir aquí. ¿Para qué? Para que me quede por un lado, fijaros que la renta, por cierto, la renta extranjera la tengo, 1.600, ¿vale? Que no la he puesto, ¿vale? La renta extranjera es 1.600, aparece en el enunciado. ¿Dónde está? Y estrella, aquí, 1.600, ¿vale? Con lo cual, 1.600 1.600 y fijaos que ya al sustituir el tipo de cambio real solo me queda en función del nivel de renta y del tipo de interés, con lo cual en esta ecuación voy a despejar el nivel de renta o el nivel de producción y me va a quedar en función del tipo de interés real, ¿vale? ¿Qué es lo interesante de esto? Que la relación que exista entre la I y la R tiene que ser inversa, es decir, el parámetro que vaya multiplicando la R me tiene que salir negativo, ¿vale? Con lo cual, operando, yo no voy a entrar en más detalle, esto sí que es verdad que lo tenéis que hacer vosotros porque es una ecuación de primer grado, bueno, de una ecuación y despejar una ecuación tan fácil lineal la podéis hacer vosotros, ¿vale? Por lo tanto, operando, ¿vale? La IS resultante es el nivel de renta igual a 1.640 menos 20 por el tipo de interés, ¿vale? Aquí tengo la función tipo de interés real, la IS. Por otro lado tengo la RM. La RM tengo que calcular el tipo de interés real, ¿vale? En función de su componente autónoma, el parámetro que va multiplicando la diferencia entre precio nacional y el precio extranjero, más B por el nivel de renta nacional.
sustituyo los resultados, ¿de acuerdo? Esto es algo que ya es familiar, más 1,5, 3 menos 2, ¿vale? Más 0,003 por i, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer? Sustituyo y me queda la... Por cierto, lo que decía antes, la IS con signo negativo con respecto a la R. Claro, sustituyo aquí, ¿vale? Y finalmente me queda que la R, el tipo de interés real, es igual a 2,5, ¿vale? Más 0,03 por el nivel de renta, ¿vale? Y esta es la RM, ¿de acuerdo? Determinados niveles de renta en millones de unidades monetarias, el tipo de interés real en equilibrio. ¿Qué tengo que hacer? Pues igualar la IS a la RM. Es decir, sustituyo el tipo de interés real aquí, obtendré el nivel de renta, porque aquí voy teniendo el nivel de renta, despejo el nivel de renta. Una vez que tengo la I, sustituyo el tipo de interés real y obtengo finalmente los niveles de equilibrio de producción y de tipo de interés real, ¿vale? Con lo cual, la RM tiene que ser igual a IS. Fácil. Los resultados tampoco tienen mucha mayor historia. Fijaros, el tipo de interés real, el nivel de renta me tiene que salir que es 1500, como es en millones de unidades monetarias, ¿vale? Como pone en el enunciado. Y el tipo de interés real es 7%, ¿vale? Básicamente con el procedimiento que he explicado anteriormente, ¿de acuerdo? No tiene mayor dificultad, ¿vale? C, el tipo de cambio real de equilibrio. Bueno, el tipo de cambio real de equilibrio, pues básicamente lo único que vamos a hacer es la Q por la componente autónoma que es 1,48, voy al enunciado y para que lo veáis. La Q sub A es 1,48 más el diferencial entre el, a ver, lo tengo enunciado, el tipo de interés nacional y el tipo de interés real multiplicado por su parámetro, que es 3,1, Q, ¿vale? Con lo cual sería 3,1 por 7 menos 5, tipo de interés nacional menos el tipo de interés extranjero, ¿vale? Si sustituyo de ahí los valores, me quedaría que finalmente sería 7,68, ¿vale? El tipo de cambio real. Como es mayor que 1, ¿cómo lo tengo que interpretar? Que los bienes nacionales son relativamente más caros, que los bienes del exterior. Vamos a poner así. ¿Vale? ¿Y qué tendríamos que hacer? Pues gráficamente, ya esto lo hemos hecho en clase, ¿vale? Representarlo. ¿De acuerdo? Y por último, la demanda agregada, ¿vale? La función de demanda agregada, pues sería el apartado D. El apartado D, pues decir, bueno, determinar la demanda agregada de la economía abierta, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? La demanda agregada, si recordáis, el nivel de precio depende del nivel de producción. Partimos de la función IS, que es I es igual a 1640 menos 20 por el tipo de interés real. La RM es igual a, el tipo de interés real es igual a menos 2 más 1,5 por el nivel de precio, ¿vale? Más 0,003, ¿vale? Por el nivel de producción. Si sustituyo el nivel de tipo de interés real en la función IS, ¿vale? Pues me va a quedar que el nivel de precios, ¿vale? Que va a aparecer aquí nacional, función de renta, para despejo la renta o el nivel de producción, me va a quedar en función del precio, ¿vale? Con lo cual, el nivel de precios, si yo despejara de ahí, me quedaría que es 56 menos 0,0353 por el nivel de producción, ¿vale? Y esta es la función de demanda agregada. Fijaros que el nivel de precio está en función del nivel de renta, con lo cual
el nivel de precios y el nivel de renta están relacionados. ¿Qué quiere decir esto? La relación es inversa. Cuando el nivel de precios sube, el nivel de renta, el nivel de producción disminuye. Si el nivel de producción disminuye, como la relación es inversa, si el nivel de precios disminuye, el nivel de renta de producción debería de aumentar. La relación que existe entre ambas variables es inversa, ¿vale? Por último, si ya nos vamos al ejercicio número 3, ¿vale? Pues fijaros que nos están preguntando exactamente lo mismo. Con lo cual, ¿qué debo deciros? Pues básicamente que hagáis los dos ejercicios primeros, representéis gráficamente todo lo que podáis, es decir, la función RM y SRM con el tipo de cambio, de acuerdo que hayamos comentado anteriormente, que lo representéis gráficamente, todos los cálculos es tal cual lo acabamos de hacer, ¿vale? Y el apartado, el ejercicio 3 es exactamente igual que el ejercicio 1 y 2 en este caso, de problemas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, espero que haya sido de ayuda y, como siempre, echarle un vistazo a las transparencias, a las explicaciones de clase. Y si no queda claro, en base a esto, pues me lo preguntáis y trato de resolverlo lo antes posible.